Descubre la escalofriante historia de un ex miembro de las SS, conocido por sus atroces crímenes en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Wilhelm Schaefer, un hombre que se ocultó durante más de 15 años, finalmente fue llevado a la justicia en un juicio que reveló horrores inimaginables. Pero antes de empezar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas de más contenido. Dale al botón y activa la campanita. Comencemos. El 16 de junio de 1961, un ex miembro de alto rango de las SS, que había cometido crímenes horribles dentro de un campo de concentración, fue llevado a la cámara de ejecución de la prisión de Lützen para su propia cita con el verdugo. Era un hombre que había escapado de la captura inmediata después de la Segunda Guerra Mundial, después de destruir la mayor parte de sus uniformes de las SS, e incluso se había ido a extremos al cortar el tatuaje de su grupo sanguíneo que tenía en el brazo. Pero fue más de 15 años después que la Segunda Guerra Mundial había terminado cuando Wilhelm Schaefer fue llevado a su ejecución. Era un hombre que se decía que había sido un torturador y un verdugo él mismo, y un bruto bárbaro y bestia que no tenía ningún cuidado por los prisioneros dentro del campo de concentración de Buchenwald. Wilhelm Schaefer nació el 20 de octubre de 1911 en un pueblo agrícola y había poca indicación de la bestia en la que se convertiría un día. Su padre tenía creencias e ideas bastante nacionalistas, pero después de su educación, Schaefer se convirtió en albañil. Sin embargo, debido a los problemas de la década de 1920 con la economía, Wilhelm Schaefer perdió su trabajo y luego se quedó en el desempleo, pero encontró trabajo en su pueblo como trabajador agrícola. Pero en estas condiciones financieras muchas personas recurrieron a la política radical y cientos de miles de personas se dirigieron específicamente al partido nazi y a Adolf Hitler. Hitler prometía muchas cosas al pueblo alemán, incluido el fin del hambre y la lucha en toda la nación, y también prometía restaurar el orgullo nacional tras la humillación de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Schaefer se unió al partido nazi en 1932, pero al año siguiente fue más allá y profundizó en su ideología y se unió a las SS. Estuvo involucrado en gran parte de la brutalidad de las SS desde el principio y provocaba violencia con grupos políticos rivales, desarrollando una reputación por ser un bruto. Luego, en 1935 fue enviado por primera vez a un campo de concentración y sirvió en el campo de concentración de Lichtenburg. Este era en ese momento un sitio pequeño, pero fue uno de los primeros campos abiertos y allí la mayoría de los prisioneros eran prisioneros políticos. Sin embargo, los guardias de las SS se hicieron notorios por su maldad y atacaban y agredían a los internos regularmente, ya que poseían diferentes creencias políticas y muchos, como los comunistas, eran considerados enemigos acérrimos de los nazis. Schaefer, dentro de Lichtenburg, era conocido por haber golpeado y abusado de los internos, y también participó en el asesinato de prisioneros brutalizándolos. Pero después de su trabajo en Lichtenburg, fue enviado al campo de concentración de Buchenwald en 1937 y permaneció allí durante 6 años durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Buchenwald, como campo de concentración y centro de encarcelamiento, se abrió años antes de la Segunda Guerra Mundial y al principio albergaba 8.000 prisioneros, pero luego creció enormemente. El campo estaba gestionado por las SS y el primer comandante, Karl Otto Koch, fue ejecutado en su propio campo, sentenciado a muerte por las deshonras de las SS, siendo fusilado por un pelotón de fusilamiento una semana antes de que los estadounidenses liberaran el campo. Otros guardias malvados incluían a su esposa Isla y otras mujeres que regularmente administraban golpizas e incluso mataban a personas mediante ahorcamientos y disparos. Un guardia, Baron Surren, era conocido como un verdugo y hasta crucificó 2 sacerdotes boca abajo en el bosque cercano, donde muchas personas fueron ejecutadas. Los bosques se hicieron conocidos como los bosques de cantores por los gritos que se escuchaban mientras los prisioneros eran torturados allí.
Lo notable de Buchenwald era el tamaño del complejo. Habían 136 subcampos que servían al sitio principal y era un lugar utilizado para la producción de armamentos, fabricación de armas y otros equipos militares, vitales para el esfuerzo bélico alemán. Pero como se mencionó, Buchenwald era un lugar donde las condiciones eran verdaderamente infernales, ya que los prisioneros eran mantenidos hambrientos y obligados a realizar trabajos forzados. Hubo muchas enfermedades que se propagaron por el campo, y como los internos estaban muy débiles, las enfermedades se cobraron muchas vidas. Había una política de exterminación a través del trabajo, ya que los internos tenían que elegir entre realizar el trabajo y tener una pequeña oportunidad de sobrevivir o de ser ejecutados por no trabajar lo suficientemente duro. También hubo experimentación humana en el campo y se llevaron a cabo más ejecuciones de prisioneros de guerra soviéticos que fueron masacrados en el G-Keller, una instalación de disparos. Se dice que al menos 56.546 prisioneros murieron en Buchenwald, pero cuando la guerra se volvió en contra de los alemanes tras los desembarcos en Normandía, habría algo de esperanza para estos prisioneros. Muchos de los internos fueron evacuados en marchas de la muerte y transportes a otros campos, y allí las SS ejecutaban y disparaban a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo y fuera demasiado lento. Wilhelm Schaeffer permaneció en Buchenwald hasta 1943, donde participó en gran parte del horror. Era un comandante adjunto del área de la lavandería del campo, pero también era un Blockeführer, responsable de diferentes destacamentos de prisioneros que fueron forzados a realizar trabajos forzados. También formaba parte del Comando 99 dentro del campo, que realizaba muchas ejecuciones, incluidas muchas de las horribles que ocurrieron en el G-Keller, con este grupo de verdugos disparando a muchos miles de prisioneros de guerra soviéticos. Participó en cientos, si no miles, de ejecuciones y también administró torturas en el campo junto a otras bestias como Martin Sommer, quien, como se mencionó, se hizo conocido como un verdugo. Schaeffer azotaba a los prisioneros en público muchas veces y también los castigaba con colgamientos de árboles, donde las víctimas tenían las manos atadas detrás de la espalda y luego eran suspendidas por ellas desde atrás. Esto era extenuante y tan doloroso que resultaba en muchas muertes y ejecuciones. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial se volvió en contra de los alemanes y debido a la escasez de hombres, Wilhelm Schaeffer fue enviado a combatir el enemigo en batalla y su unidad, la 20ª División de Granaderos de las SS, realizó muchas redadas antipartisanas. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la guerra iba en una sola dirección, Schaeffer hizo preparativos para tratar de evitar un juicio por crímenes de guerra. Era un hombre que sabía que un día sería llevado a juicio por sus horribles acciones dentro de los campos de concentración y desertó de las líneas del frente. Luego se cortó su propio tatuaje de sangre de las SS en su brazo y quemó todos los documentos de las SS y su uniforme, tratando de ocultarse como un civil. Se trasladó a diferentes regiones de Alemania antes de establecerse en Arnstadt y escribió a su esposa que estaba en Alemania Occidental, diciéndole que no quería regresar con ella, ya que creía que sería identificado, pero estaba en Alemania Oriental y no necesariamente mantuvo un perfil bajo, convirtiéndose en el presidente de la Asociación Mutual de Ayuda de los Campesinos Locales. Sin embargo, en la década de 1960 hubo un problema en Alemania Oriental. Se presionaba a los agricultores independientes para que colectivizaran sus granjas y tierras, y los agricultores donde estaba Schaeffer no querían hacerlo, y él mismo se oponía. Sin embargo, un día de 1960 un hombre llamó a la puerta de la casa de Schaeffer e intentó que se unieran a la agricultura colectivizada. Sin embargo, desafortunadamente para Schaeffer, este hombre en realidad era un sobreviviente de Buchenwald que se quedó helado cuando se dio cuenta de quién era, y luego informó a Schaeffer a la Stasi y fue arrestado en 1961. Wilhelm Schaeffer fue llevado a juicio. Fue acusado por ser cómplice de asesinato, crímenes contra la humanidad, asesinato en masa y crímenes de guerra. El caso fue escuchado ante el Tribunal Supremo de Alemania Oriental. Se reunió mucha evidencia durante el juicio y muchos testigos, y el ex prisionero de Buchenwald le contaron al tribunal sobre la conducta de Schaeffer durante la Segunda Guerra Mundial dentro del campo. Dijeron que era increíblemente brutal y que los prisioneros lo evitaban a toda costa, que tenía la costumbre de ejecutar prisioneros cuando se aburría,
pero Schaefer no ocultaría sus crímenes y admitió haber ejecutado alrededor de 150 prisioneros soviéticos y puede haber creído que había pasado suficiente tiempo para que fuera indultado y se le perdonara la horca o la guillotina al admitir algunos de sus crímenes, pero lo que encontró el tribunal fue mucho más espeluznante. Schaefer fue declarado culpable de brutalizar y asesinar en Lidzburg y Buchenwald, de ejecutar al menos 150 prisioneros en el Jekylert y de estar involucrado en las ejecuciones de más de 1000 prisioneros de guerra soviéticos. También fue declarado culpable de llevar a cabo 400 azotes, 33 ahorcamientos y de realizar redadas contra partisanos durante la guerra como parte de las SS. Y muchos de los civiles capturados fueron ejecutados por Schaefer y sus cómplices de las SS. También fue culpable de quemar aldeas y asentamientos. Debido a todos estos crímenes, Wilhelm Schaefer fue condenado a muerte. En Alemania Occidental en ese momento varios criminales de la Segunda Guerra Mundial habían sido liberados, pero era muy diferente en Alemania Oriental, ya que las autoridades soviéticas avanzaban con las ejecuciones. Se decía que una sentencia de por vida era demasiado indulgente debido a sus crímenes horribles y argumentaban que Schaefer seguía siendo un peligro para las personas. No se le permitió apelar su veredicto y después de su juicio fue enviado a la prisión de Lützen, donde estuvo en el corredor de la muerte. El 16 de junio de 1961 fue sacado de su celda y llevado a la cámara de ejecución de la prisión de Lützen, donde se encontraba la guillotina. Durante la guerra y después, la guillotina alemana conocida como Fallbeil cayó sobre las cabezas y cuellos de muchos que se sabía habían cometido atrocidades durante el conflicto. De hecho, los verdugos se volvieron tan rápidos usando el dispositivo que podían cortar una cabeza en cuestión de segundos desde el momento que alguien entraba en la cámara de ejecución. Wilhelm Schaefer tuvo su identidad confirmada y el asistente del verdugo le ató los brazos detrás de la espalda antes de asegurarlo en la tabla de metal. Esta fue luego inclinada hacia la guillotina y fue fijado en su lugar. El verdugo soltó rápidamente la hoja y con eso la cuchilla cayó y le cortó la cabeza de un solo golpe. Los restos de Wilhelm Schaefer fueron cremados. Fue uno de los guardias más malvados y brutales del sistema de campos de concentración, pero eventualmente pagó por sus crímenes con su cabeza y su vida. Fue un hombre que estaba más que ansioso por involucrarse en la tortura y la matanza dentro de Buchenwald, y sus acciones quedaron grabadas en la mente de los que sobrevivieron al campo y eventualmente esto lo atormentaría cuando fue entregado a la Stasi por un antiguo prisionero. La sala del tribunal se horrorizó por lo que había hecho Schaefer y sus crímenes fueron vistos como algunos de los más sádicos del conflicto, algo que una guillotina trataría de expiar. Espero que te haya gustado el contenido. Recuerda que te puedes suscribir para más capítulos de la historia que nadie te cuenta. Nos vemos en el siguiente video.